Muy buenas noches con todos. Vamos a hacer la última charla, la reforma de la Iglesia en clave de misericordia. Voy a hacer esta charla de manera concreta. En 25 minutos creo que se pueden dar las ideas centrales y por eso he preparado este PowerPoint para que con preguntas y respuestas se nos quede claro lo que el Papa Francisco nos está pidiendo sobre una iglesia que tiene que reformar aquello que debe ser reformado. Y por eso vamos a hacer la primera pregunta. Si la iglesia es santa, ¿por qué hablar de reforma? ¿Cuáles son las características de la iglesia? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Sabemos que la iglesia es santa. Y es santa por Jesucristo. Dice Efesios 5:25 que Cristo se ha entregado a su iglesia para santificarla. Pero nosotros, miembros de la iglesia, somos pecadores. Por tanto, la iglesia necesita siempre de reformas, no por lo que en ella hay de Cristo, no por su dimensión divina, sino por su dimensión humana. De ahí que nos preguntamos ahora, ¿en qué sentido hablamos de reforma en la iglesia? Ya lo he dicho, en su dimensión humana. No en lo que viene de Jesucristo. Y por eso aquí viene otra pregunta. ¿Qué viene de Jesucristo en la iglesia? O si quieren, ¿qué es irreformable en la iglesia? Todo lo que viene de Cristo es irreformable, es lo que se llama de institución divina. Y esto implica hablar del depósito de la fe, es decir, las verdades de fe y de moral. Esto implica hablar de los sacramentos, esto implica hablar también de la constitución jerárquica de la iglesia. Todo esto es irreformable. ¿Y por qué es irreformable? ¿De quién viene todo esto? De Jesucristo. El credo es irreformable. El depósito de la fe es irreformable. Los sacramentos son irreformables. La iglesia tiene una constitución jerárquica y esa constitución es irreformable porque viene de Cristo. En cambio, en la dimensión humana de la iglesia, sí hay aspectos que deben reformarse. Y entonces viene aquí la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la dimensión humana deben reformarse en la iglesia? Todo aquello que es un obstáculo para el encuentro con Cristo. Todo lo que la iglesia no tiene el buen olor a Cristo, todo ello es materia de reforma. Pero también puede ocurrir aquí algo que a veces escuchamos y que no está bien. Querer reformarlo todo en la iglesia y lo que es peor, para hacer un catolicismo light. ¿Les suena esa expresión? ¿Cuánta gente dice, la iglesia tiene que cambiar muchas cosas porque si permitiría una serie de prohibiciones que hoy tiene, habría más fieles en la iglesia, habría más vocaciones en los seminarios, etcétera, etcétera? Mentira. El evangelio no hay que diluirlo. Repito, hay que reformar aquello que es un obstáculo para el encuentro con Cristo, no lo que viene de Cristo. Por eso nos preguntamos ahora, ¿qué errores hay cuando se habla de reforma en la iglesia? Hay quienes quieren hacer una iglesia mundana, una iglesia que contemporice con el mundo, una iglesia con manga ancha. Ya lo he dicho, un catolicismo light. Y por ahí no va
lo que significa la reforma de la Iglesia. A ver, voy a tomar un primer examen para ver si están atendiendo. ¿Qué se reforma en la Iglesia? ¿La dimensión divina o la dimensión humana? ¿Y todo lo humano está mal? No. ¿Qué es lo que hay que reformar? Lo que es obstáculo, ¿para qué? Para el encuentro con Cristo. Muy bien, ya tienen 20 ya. Y entonces vamos a preguntarnos algo también muy importante. Siempre ha habido conciencia de que la Iglesia debe reformarse siempre. Hay una expresión clásica, está en latín, la voy a traducir: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre debe reformarse. No se escandalicen por lo que voy a decir. Un padre de la Iglesia, San Ambrosio, decía: la Iglesia es casta meretriz. Yo una vez lo dije en una clase de eclesiología y un alumno levantó la mano y me dijo: Padre Carlos, ¿qué ha dicho? A mí no me eche la culpa, eche la culpa a San Ambrosio. La Iglesia es casta meretriz. Y este alumno me dice: casta por Cristo, ¿no? Sí. Y el alumno al costado: y meretriz por ti, desgraciado. Esa anécdota nunca se me ha olvidado. Y la frase de San Ambrosio tampoco. La Iglesia es casta meretriz. Casta por Cristo. Y meretriz por tus pecados y los míos. La Iglesia siempre ha tenido conciencia de que debe reformarse, porque la Iglesia, siendo santa por Cristo, lleva en sí la huella del pecado, tus miserias y las mías, tus fragilidades y las mías, tus errores y los míos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia han habido hitos reformadores. He puesto solamente unos nombres, nada más, hay más. Y todos ellos, si se dan cuenta, ¿qué han sido? Santos. ¿Quiénes son los grandes reformadores de la Iglesia? ¿Quiénes son? Los santos. San Gregorio Magno fue un papa reformador. Hay unas homilías preciosas de San Gregorio Magno que todo sacerdote debería leerlas. La regla pastoral de San Gregorio Magno es todo un programa de reforma del clero. San Gregorio VII fue un papa reformador en una época muy difícil para la Iglesia. San Francisco de Asís fue un reformador, también en una época difícil para la Iglesia. Mostró el valor de la pobreza, del desprendimiento, cuando tantos católicos se habían aburguesado y estaban fascinados por una vida cómoda. Los errores de Lutero, los errores de Calvino, los errores de Zwinglio se están esparciendo. Hay una ruptura dentro de la cristiandad occidental. San Pío V fue un papa reformador. Y en ese contexto del siglo XVI, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, etcétera, etcétera, etcétera. San Juan XXIII, podemos considerar también un papa reformador. El Concilio Vaticano II, que desgraciadamente ha sido poco leído y mal aplicado muchas veces, es iniciativa de Juan XXIII. Y por supuesto San Juan Pablo II, el Papa Peregrino, y así podría dar más nombres. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué relación hay entre misericordia y reforma de la Iglesia? La Iglesia necesita reformarse en todo aquello que es un obstáculo para encontrarse con Cristo. Y para ello la Iglesia necesita experimentar constantemente la misericordia de Cristo. ¿Y qué obstaculiza hoy el encuentro con la misericordia de Cristo? Y la Iglesia tiene que facilitar la comunicación de la misericordia divina. Para eso está la Iglesia en el mundo.
para hacer que los hombres se encuentren con Cristo? ¿Y qué dificultades tiene hoy la Iglesia para hacer que todos los hombres de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todas las religiones, tengan un encuentro con Cristo? Vamos ahora a hablar ya del Papa Francisco. Una pregunta. ¿Lo que nos dice el Papa Francisco sobre la misericordia como clave de la reforma eclesial es algo nuevo en el magisterio pontificio? No, no es algo nuevo. Hay una continuidad en lo que los papas nos dicen. Y eso es lo bonito del magisterio pontificio, que hay una continuidad. Por eso cuando a veces por ignorancia o mala intención se dice que el Papa Francisco va a hacer algunos cambios en la doctrina, no le crean a esas personas. Primero, porque no puede. Y segundo, porque el Papa es consciente que está inserto en una sucesión apostólica. Y hay una continuidad del magisterio pontificio. Y en el tema de la misericordia, el Papa Francisco se inserta en las enseñanzas de sus antecesores, por supuesto con su estilo propio, porque cada Papa ha sido diferente. Cada Papa es diferente, cada Papa tiene su propio estilo. A Benedicto XVI, como alemán, le gustan las salchichas y tocar Mozart. Y al Papa Francisco, como buen argentino, le gusta la parrillada, el mate, y es hincha el San Lorenzo de Almagro, que tiene color celeste como el cristal, porque el Papa es inteligente. Dice el Papa Juan XXIII lo siguiente. Fíjense, en nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Juan 23, la medicina de la misericordia. Hay una anécdota muy bonita de Juan 23. Apenas nombrado Papa, les dobló el sueldo a los sediari. ¿Quiénes son los sediari? Los sediari son aquellos que cargaban la silla gestatoria del Papa. Eso ya no se usa. Por ejemplo, es un punto concreto de cambio, ¿no? Ya antes los papas los llevaban en una silla gestatoria para que la gente los vea. Los que cargaban la silla gestatoria se llamaban sediari. El Papa les dobló el sueldo y los sediari fueron a agradecerle al Papa Juan XXIII, y el Papa les dijo: no tienen de qué agradecerme, les he doblado el sueldo porque yo peso el doble de Pío XII, así que es de justicia que les doble el sueldo. Pablo VI, hablando de la misericordia, decía: la revelación de la misericordia es original del Evangelio. Nadie con la fantasía humana y en la fenomenología común llega a tanto. Es decir, ningún filósofo puede explicar o puede mostrar lo que significa la misericordia. La misericordia es algo original del Evangelio. Es Evangelio puro. Por su parte, el Papa San Juan Pablo II decía: la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia, del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora. Fíjense qué bonito. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama ¿qué? La misericordia. El Papa emérito Benedicto XVI decía: la misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico. Es el nombre mismo de Dios. Este amor de misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia. Y nuestro querido Papa Francisco nos dice: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia.
Como podemos darnos cuenta, la misericordia está presente en el magisterio pontificio. Y podemos decir que los últimos papas han insistido constantemente en indicar que la Iglesia está en el mundo para proclamar la misericordia que brota del corazón de Cristo. Y teniendo en cuenta que la Iglesia está en el mundo para comunicar la misericordia divina, relacionemos ahora la misericordia con la reforma de la Iglesia. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos sintetizar las enseñanzas del Papa Francisco sobre la reforma de la Iglesia en clave de misericordia? Pienso que con 5 palabras podemos resumir lo que el Papa Francisco está pidiéndole a la Iglesia para que comunique la misericordia divina. Y estas 5 palabras son conversión, testimonio, misión, acogida y diálogo. Conversión. La Iglesia necesita convertirse. Testimonio. La Iglesia está llamada a dar testimonio en el mundo. Misión. La Iglesia está llamada a evangelizar. La Iglesia es misionera por esencia. Acogida. La Iglesia está llamada a acoger a todos y a integrar a todos en el cuerpo eclesial. Y diálogo. Hemos escuchado al doctor Gustavo que nos ha hablado de la cultura del encuentro. Esto tiene que ver con la cultura del encuentro, el diálogo. La Iglesia tiene que dialogar con todos, creyentes y no creyentes. Vamos con la primera palabra, ¿cuál es? Conversión. ¿Qué implica conversión? El Papa Francisco constantemente habla de que somos pecadores. Y es el primer paso para una verdadera reforma. Tomar conciencia que somos pecadores. Y una frase redonda del Papa Francisco que la explicaba el padre Jorge López en el primer día del simposio viene a ser pecadores sí, corruptos no. Y eso lleva al Papa a hablar constantemente del sacramento de la confesión. El Papa Francisco, con insistencia, habla de la importancia de confesarse. Igual que lo decía Juan Pablo II, igual que lo decía Benedicto XVI. El primer paso para la reforma de la Iglesia es la conversión. Una vez a la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron: Madre, según usted, ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia? Y la Madre Teresa le dijo: tienen que haber 2 cambios, que cambies tú y que cambie yo. Y decía un santo sacerdote: si tú y yo nos portamos bien, ya hay 2 sinvergüenzas menos en el mundo. Y es verdad, por ahí empieza la reforma de la Iglesia, por tu conversión y la mía. El Papa Francisco señala que lo peor de todo es un católico corrupto. El corrupto no conoce la humildad, no se considera necesitado de ayuda y lleva una doble vida. El corrupto es aquel que peca y no se arrepiente. El que peca y finge ser cristiano y con su doble vida escandaliza. La corrupción hace perder el pudor que custodia la verdad, la bondad y la belleza. Frente a la corrupción está una verdadera conversión. Y por eso el Papa Francisco nos habla muy bonito de la confesión. Cuando confesaba, siempre pensaba en mí mismo, en mis pecados, en mi necesidad de misericordia.
y en consecuencia intentaba perdonar mucho. Voy a leerles un testimonio del mismo Papa que me parece algo muy edificante y además muy enternecedor. Está hablando de los sacerdotes que confiesan y dice: pienso en el padre Carlos Duarte Ibarra, el confesor que vi en mi parroquia ese 21 de septiembre de 1953. El día en que la iglesia celebra a San Mateo Apóstol y Evangelista. Tenía 17 años yo. Me sentí acogido por la misericordia de Dios, confesándome con él. Ese sacerdote era originario de Corrientes, pero estaba en Buenos Aires curándose de una leucemia. Murió al año siguiente. Recuerdo aún que después de su funeral y de su entierro, al regresar a casa, me sentí como si me hubieran abandonado. Y lloré mucho aquella noche, mucho, oculto en mi habitación. ¿Y por qué? Porque había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia de Dios. Hasta acá las palabras del Papa. Y luego pide a los sacerdotes que hagan que los penitentes experimenten sobre todo la misericordia de Dios. Por ahí empieza la reforma de la Iglesia. Segunda palabra, testimonio. La conversión nos lleva a reflejar a Cristo en nuestra vida. Es lo más contundente para que la Iglesia lleve su mensaje a los hombres. En definitiva, el testimonio, ¿qué es? La santidad. Dice el Papa en una de sus homilías: para ser santos no hay que ser forzosamente obispos, sacerdotes o religiosos, no. Todos estamos llamados a ser santos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicarse exclusivamente a la oración, pero no es así. Y dice el Papa: alguno piensa que la santidad es cerrar los ojos y poner cara de santito. No, no es esto la santidad. La santidad es algo más grande, más profundo que nos da Dios. Así que a no poner cara de santitos. Y sigue diciendo el Papa: estamos llamados a ser santos precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día, y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. Tú eres consagrado, eres consagrada, sé santo, viviendo con alegría tu entrega y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo y ofreciendo el tiempo al servicio de los hermanos. Creo que está claro que el Papa lo que está pidiendo a cada uno de los miembros de la Iglesia es un testimonio de santidad. Cuando nos esforzamos por dar un testimonio de santidad, estamos colaborando con la reforma de la Iglesia. Porque ya lo he dicho, ¿quiénes han sido los grandes reformadores de la Iglesia? Los santos. Así tiene que entenderse la reforma de la Iglesia. Sigo leyendo lo que el Papa Francisco dice sobre la santidad. No está en el PowerPoint, vamos a escuchar. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo, enseñando con pasión a los hijos o a los nietos a conocer y a seguir a Jesús. Es necesaria mucha paciencia para esto, para ser un buen padre, un buen abuelo, una buena madre, una buena abuela. Se necesita mucha paciencia, y en esa paciencia está la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador voluntario? Sé santo, siendo signo visible del amor de Dios y de su presencia junto a nosotros. La santidad consiste en reflejar a Cristo.
Vamos con la siguiente palabra. Esto también lo he puesto porque les he dado de testimonio. Hace unas semanas un evangélico me decía: me cae bien el Papa Francisco. Y yo le dije: ¿por qué? Porque es sencillo. Y fíjense lo que el Papa dice: procuro tener el mismo modo de ser y actuar que tenía en Buenos Aires, porque si a mi edad cambio, seguro que hago, ¿qué hace? El ridículo. Que es sencillo. El Papa, con su sencillez, está dando testimonio. Y mucha gente que no comparte nuestra fe, podemos decir que en cierta manera se está acercando a la Iglesia a través del testimonio de sencillez del Papa Francisco. Siguiente palabra: la misión. Hemos dicho, número 1, conversión. Número 2, testimonio. Número 3, misión. Hay que convertirse para dar testimonio de Cristo y poder comunicar a los demás el Evangelio, la misión. El Papa habla de una iglesia en salida. Hay que ir a las periferias, pero desde Cristo. Esto exige una conversión misionera. Hay que dejar de lado la autorreferencialidad. Alguna vez el Papa ha dicho: no quiero una iglesia que se esté mirando el ombligo. Y no podemos ser pasibles en la evangelización. Por eso el Papa dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Ese es el sueño del Papa. ¿Cuál es el sueño del Papa? Que todo esté en clave misionera, una iglesia misionera, una iglesia que sale. Por eso el Papa también nos dice: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes de una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Todos en la iglesia estamos llamados a la misión. Y el Papa también habla de tener ese ardor misionero. Hay que meterle pasión a la evangelización. Cuando tengo que hablar de meterle corazón a la evangelización, me gusta contar siempre una anécdota que me pasó con un amigo taxista. Me estaba llevando al seminario, había pasado ya el puente que está sobre la avenida Brasil, se ubica más o menos, y de repente lanzó un grito estentorio y me dice: Padre Carlos, fíjense en ese mercado, hacen el mejor ceviche del Perú. Estaba haciendo el apostolado del ceviche. ¿Y por qué? ¿Por qué cree? Porque lo había probado. Muy bien, lo había probado. Y con qué pasión decía: ahí está el mejor ceviche del Perú. Ya sabe la dirección para que vaya. El Papa Francisco nos pide meterle corazón a la evangelización, a ser misioneros a tiempo y a destiempo. Vamos con la cuarta y penúltima palabra: la acogida. La iglesia, dice el Papa, debe tener puertas abiertas. La iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla que atiende a los heridos. Y la acogida que da la iglesia no es para uniformizar, es para integrar en la verdad. Y quiero aclarar aquí que cuando el Papa habla, por ejemplo, de aquellos que viven en situaciones irregulares, el Papa habla de acoger a todos.
de discernir cada situación y de integrar a todos en el cuerpo eclesial, lo cual no significa que todos deben comulgar. Quiero aclarar esto porque el Papa con claridad habla de estos tres verbos. Acoger a todos, sí. Discernir cada situación también, hay que discernir. Y hay que integrar a todos. Pero no significa, sin más, que todos tienen que hacer la cola para comulgar. El Papa habla de acoger. Y por eso dice, la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Repito, todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos tienen su lugar en la Iglesia. La Iglesia, dice el Papa, está llamada a calentar el corazón de las personas con la cercanía y la proximidad. Vamos a la última palabra, ya para terminar, el diálogo. La Iglesia debe construir puentes. Para eso es necesario el diálogo. La Iglesia busca el encuentro para un mundo mejor. La Iglesia es experta en humanidad y quiere un mundo más justo y solidario. Y por eso la Iglesia dialoga. Y hay una serie de temas que el Papa ha abordado que tienen que ver con esa preocupación de la Iglesia por un mundo mejor. Cuidar a los frágiles, los descartados, cuidar la familia, velar por la paz en el mundo y la ecología. Brevemente vamos a señalar algunas frases del Papa. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. El Papa Francisco. Lo que pasa es que esto los periodistas no lo ponen. El Papa Francisco, con claridad, está diciendo no al aborto. Está defendiendo al concebido no nacido. Y es un tema de humanidad, no de religión. El Papa también ha hablado de la familia. Ha dicho que es el hospital más cercano cuando uno está enfermo. La familia es la primera escuela de los niños y es el mejor asilo para los ancianos. Fíjese qué bonito. Es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo se cura ahí. La familia es la primera escuela ¿de quién? De los niños. Y es el primer asilo para los ancianos. El Papa Francisco ha señalado que el fundamento de la familia es el matrimonio. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. El Papa ha señalado que el matrimonio es entre varón y mujer, punto. Y hay que seguir diciéndolo, aunque esto no sea la moda. Dice el Papa que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. En cuanto a la paz, son constantes los llamados del Papa a un diálogo por la paz. Y ha dicho que la violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento. En el peor de los casos lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.
Y por último, la ecología. Hay una encíclica, Laudato Si, que les recomiendo que la lean, donde se habla de la ecología y donde el Papa señala que la raíz de la crisis ecológica está en el corazón del hombre. No nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Y el Papa pide un diálogo entre todos para cuidar nuestra casa común, que es la creación. En síntesis, ¿la Iglesia necesita reformas? Claro que sí, en su dimensión humana, porque somos pecadores. Y el hilo conductor es la misericordia. Cuando tomamos conciencia que Dios es misericordioso y que lo perdona todo, podemos entonces con confianza abandonarnos en Él y decirle al Señor, como lo dice el Papa Francisco, soy pecador, pero me abandono en ti, en tu misericordia, que achicharra mis pecados. Y entonces damos el primer paso, que es la conversión. El Papa quiere una iglesia que se convierta cada día. Y viene la pregunta, ¿cómo va mi conversión? El Papa quiere una iglesia que da testimonio. ¿Qué testimonio estoy dando yo? El Papa quiere una iglesia misionera. Pensemos, ¿a quién estoy evangelizando yo? El Papa quiere una iglesia acogedora. Pensemos, ¿cómo estoy acogiendo yo a los demás? Y el Papa quiere una iglesia que dialoga. Construimos puentes de encuentro. Muchas gracias. Yo también voy a clausurar en este momento, ya no me muevo de acá. Mi regalo es que recen por mí. Simplemente quiero darle las gracias a todos ustedes por haber participado de estos 3 días en este simposio. Es el 8º simposio que organizamos en la universidad. Gracias por confiar en nuestra universidad. Estoy seguro que hemos conocido más del pensamiento del Papa Francisco, ahora a aplicarlo. Y no nos olvidemos que la mejor manera de preparar la visita del Papa Francisco al Perú, en primer lugar, es la oración. Y en segundo lugar, acoger su mensaje y llevarlo a la práctica. Muchas gracias a todos ustedes. Se les ha repartido también un pequeño folleto que en realidad fue una charla que di en mi parroquia, Cristo Sacerdote, y quiero agradecer a quien lo ha diagramado, que es un feligrés de mi parroquia, que es buena gente, aunque su nombre sea Hitler, ¿ya? Hitler Cárdenas es quien lo ha diagramado. Quiero agradecerle a él, es un catequista de mi parroquia y de corazón le agradezco su diagramación. Muchas gracias por su participación y Dios mediante el otro año nos reuniremos en el 9º simposio. Pero no se olviden que en la facultad también ofrecemos una serie de cursos y les invito a que averigüen qué curso de formación hay para que puedan inscribirse. Vamos a hacer la oración final. Rezamos la oración por la venida del Papa al Perú. Dios Padre misericordioso, llenos de alegría, elevamos hacia ti nuestra oración de acción de gracias por el don de la visita pastoral del Papa Francisco. Señor Jesucristo, te pedimos que nos concedas prepararnos con la oración y los sacramentos para acoger a quien viene en tu nombre a confirmarnos en la fe. Espíritu Santo, guía a la Iglesia, haznos vivir como discípulos y misioneros el Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz. Virgen María, Madre de la Iglesia, acompaña al sucesor de Pedro, que nos animará para que, unidos por esperanza, peregrinemos por esta tierra bendecida por el testimonio de nuestros santos, Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo y Martín de Porres. Amén. Vamos a rezar una Ave María de manera especial, pidiendo por la salud e intenciones del Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Permítame darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias por su participación. Pueden ir en paz.